Hola, hoy voy a mostrar cómo desmontar un MacBook Pro de 13 pulgadas de mediados de 2009, simplemente con la intención de que poder enseñar cómo sustituir el disco duro por un SSD y cómo añadir más memoria RAM, ya que este proceso puede hacer que un MacBook que se creía que ya no se podía usar más, pues básicamente vuelva a la vida y puede ser usado durante más años con un rendimiento bastante bueno. Digo casi todos los casos por, una serie de anotaciones que iba a decir rápidamente en este vídeo, pero al final lo haré en un vídeo aparte en el que además me quiero desahogar sobre un par de quejas que tengo sobre ciertos temas profesionales. En fin, sin más dilación, voy a mostrar qué se necesita para desmontar. Y es que necesitaremos algún tipo de kit especial de tornillos, de varios tornillos. Este, por ejemplo, es uno de iFixit, el económico, pero bueno, este es, si se va mal de dinero o ya se tiene uno, en realidad cualquiera sirve. Como por ejemplo este otro. El caso es que los tornillos que hay que tener son un tornillo Phillips, básicamente el clásico de estrella, de la medida 00, y luego un tornillo de seguridad, un Torx de la medida 6, como este. Normalmente ambos kits que he mostrado los tienen, así que en teoría podemos coger y empezar el desmontaje. Empezamos el desmontaje cogiendo el tornillo Phillips de estrella y empezando a quitar todos estos tornillos de la carcasa. Por favor, recordar siempre, además de desatornillarlos en el sentido correcto, que ahora mismo no estaba haciendo eso, recordad dónde van estos tornillos, porque estos 3 tornillos de esta esquina son, no exactamente de la esquina, son estos de aquí arriba. Son tornillos largos y el resto son, ¿ves? Estos son tornillos largos y el resto son cortos. Y es importante acordarnos de su ubicación, pues porque es bastante, primero que si no los ponemos bien, algunos seguramente o no entrarán o se nos caerán. Y sobre todo estos tornillos también hay que tener mucho cuidado con estos tornillos pequeños, porque se pierden de nada y sí que hay que tener muchísimo cuidado. Yo al principio, cuando cogí este Mac, ya le faltaba uno, se ve que se cayó o se perdió. Y luego, por suerte, había comprado tornillos de repuesto, que muy listo yo que compré tornillos de repuesto, pero no, pies de repuesto. Eso tendré que comprar en un futuro y volver a abrir este Mac. El caso es que por suerte había comprado tornillos de repuesto y pude reponerlos. Porque uno cogió y de la forma, más absurda, salió volando y no lo he vuelto a encontrar. Por eso, tener cuidado con los tornillos y luego tener cuidado de meter los tornillos largos donde corresponde y no los cortos en los cortos. Bajamos de... Porque no es nada bonito meter los tornillos largos en los agujeros cortos. Bueno, quizá en otros ámbitos de la vida sí, pero en este no. Quitamos el aluminio. Protector, aluminio. Un apunte, este Mac, que como habréis adivinado ya lo he abierto otras veces, sobre todo porque lo he dicho antes, aquí falta algo, y es que falta la unidad de DVD, que procedí a extraer porque estaba defectuosa y cada vez que encendía el Mac hacía unos sonidos de ultratumba. La cuestión es que, normalmente se puede dejar esa unidad, incluso para algo que veremos después seguirá sirviendo,
Pero si no, si por ejemplo se rompe, que por cierto se ha colado aquí un pelo, interesante. Si se rompe, podéis quitarla y venden unos accesorios que te permiten meter otro disco duro. Y es una opción interesante. Por ejemplo, si quitas el disco duro que estará aquí y pones un SSD, podéis reutilizar ese disco duro poniéndolo aquí, para tener básicamente, se formatea y se tiene más capacidad en el Mac. Es una idea bastante interesante. Así que antes de nada, antes de empezar, hay que desconectar la batería. Yo usaré esta piececita que viene en el kit de iFixit, muy útil, porque es muy delicada, porque con esto hay que tener cuidado. Básicamente desconectamos la batería para evitar pues cualquier tipo de corte eléctrico al trabajar en la placa, ¿eh? Se quita así muy delicadamente y ya no nos molesta y estamos seguros para trabajar. Ahora, en continuación, en teoría, ya podríamos, por ejemplo, trabajar en la RAM. El caso es que sí que es cierto que si queréis actualizar la RAM, porque normalmente viene este ordenador con 2 GB, tenéis que quitar todos los kits y comprar un kit de 2 memorias. Os mostraré uno que yo es el que tengo ahora mismo instalado aquí y que a mí personalmente me ha ido genial, porque tiene justo las características que requiere el Mac. En total, eso se instalan 8 GB de memoria. Y el caso es que simplemente dándole a estas patitas, el stick se levanta y luego sale. Y bueno, ya que estamos, los voy a quitar los dos. ¿Ves? Ambos salen. Pero te aseguro... Espero que no se haya fastidiado la RAM. Sería gracioso. Ah, cierto, se me olvidaba. Hay que darle 2 veces, que a veces este se queda atascado. Hay que sacarle, que a veces se queda atascado en medio con el protector. Señor Apple, ¿veis? Y luego para meterlo, da un poco de cosa, que no se tiende a meter bien del todo. Andar ahí con firmeza, se vuelve a meter y sin problema se queda perfectamente sujeto. Perdón por eso que ha ocurrido ahí. Y ahora el siguiente. Este es el que al final da guerra, ¿ves? Pero simplemente con al principio, en su inclinación natural, meterlo bien hasta el fondo. Luego hasta el fondo y para abajo. En fin. Con esto ya tendremos sustituida nuestra RAM. Ahora pasamos al disco duro, que bueno, en este caso ya es un disco sólido, pero normalmente se tendría aquí un disco duro. Primero sacamos el Philips y podemos sacar este de aquí. Por suerte, estos tornillos son tornillos de retención, ¿veis? Y se quedan sujetos. Luego pasamos estos de aquí. Hay que recordar, por cierto, la orientación, que sea la correcta, porque si no, luego creo que no entra esa abrazadera. Estos más largos no son de retención, así que más cuidado con ellos. Y con esto, técnicamente, tenemos disco que hay que sacar con cuidado, porque este está... Esto mucho cuidado, porque por detrás va el cable. Aquí no lo puedo mostrar, pero... ¿Es? Este cable hay que tener mucho cuidado, porque este cable es bastante sensible y tiende a romperse. Ya hablaré en el otro vídeo sobre ello. Y aquí es donde, si no tienes el destornillador de seguridad, básicamente tus aventuras acaban. Porque el disco tiene 4 tornillos de seguridad, que son por ello que hay que usar el destornillador Torx.
porque hay que ponerlos ahora en el disco por el que vayas a sustituir en este caso eso, el SSD. Procedemos con mucho cuidadito. Yo lo voy a hacer un poco fuera de cámara, este proceso, porque no es buena idea soltar tornillos encima de una placa base. Que sepa un mínimo de ordenadores sabrá eso, pero bueno. Sobre todo porque incluso estos a veces... Esto... Voy a mostrar algo que me acabo de dar cuenta, por lo que no debéis hacer. Cuidado al sustituir discos duros. Es que una de las cosas que hacen a veces para adaptar los discos duros son las carcasas. Ahí los discos duros, los discos sólidos. Y es que este de aquí, el que voy a poner, la carcasa es de metal. Y este de aquí, el que estaba puesto, es de plástico. Cuidado porque cuando he estado sacando los tornillos ha empezado a caer virutillas. Y si eso cae en la placa base, aunque son virutillas de plástico, pues no es bueno. Es algo que no recomiendo. Así que retiro este disco sólido en el que actualmente estaba instalado mi sistema operativo Mac y procedo a instalar este nuevo, a reponer los tornillos de seguridad. Una vez instalados nuestros tornillos de seguridad, pasamos a la instalación del disco en su sentido correcto, si es posible. Una anotación es que en el disco original, que suele venir, hay una lengüetita de plástico para levantar de forma más delicada el disco, pero aquí no viene en parte porque en el disco original que tenía, ya que este ordenador fue entre comillas reparado, algo de lo que hablaré en la próxima ocasión, el caso es que ya no estaba presente esa lengüetita. Pero bueno, podéis intentar volver a ponerla en el nuevo disco, pero técnicamente no es muy necesaria. Es bueno, ciertamente útil, pero en fin, aquí estoy, como no, volviendo a poner la retención. No os olvidemos de estos tornillos negros, recordad ponerlos en el sitio correcto. El caso es que podemos proceder, cuando veamos que todo está correcto, a poner esto aquí, que se ha soltado. Esto es problema de mi Mac. No. Recordad que esto me ha pasado más de una vez, que me he olvidado de volver a poner la batería en su sitio. Luego cierro el Mac y digo, este Mac ha costado bastante cerrar. Y luego dije, creo que me he olvidado de poner la batería. Desmonté de nuevo la carcasa con el rollazo que es y efectivamente no había enchufado la batería y no sé cómo había podido cerrar esto. Siempre soy un paranoico sobre... ¿Lo he puesto bien? ¿No lo he puesto bien? Pero bueno, en fin. Volvemos a cerrar. Esto es lo que hago siempre. Volvemos a cerrar y volvemos a poner los tornillos en su forma correcta. ¿Veis? Es que baila un poco, entonces por eso a veces da la falsa sensación de que nos hemos dejado algo suelto. Y este no es el destornillador correcto. Ya no sé ni cuál estoy usando. ¿Veis? Yo siempre empiezo a hacer estas cosas de forma organizada y al final acaba siendo todo un auténtico desastre. Es completamente terrible. Aquí, estos últimos, por cierto, hay que tener cuidado porque se instalan... Son los tornillos más raros que he visto nunca. O sea, se ponen de lado. No rectos para abajo, sino así de lado. Este también. Bueno.
Es diseño Apple, no puedo decir nada más sobre ello. Ok, sí. Piensa Apple, piensa diferente. Por último, instalamos otro tornillo. Este tornillo sí que se instala recto, como cualquier tornillo normal. Y ya lo tenemos. Ya estaría nuestro Mac listo. Ahora, bueno, simplemente en caso de que hayas pasado previamente tus archivos, que eso no lo voy a grabar porque la verdad es que yo sugiero hacer algo mucho más interesante. Y es instalar una versión moderna de Mac, como la última, MacOS 10 Catalina, en un Mac que ya no la soporte. Pero eso ya lo muestro en el siguiente vídeo.